A medida que pasan los años, algo curioso sucede. Tus prioridades cambian. Lo que antes parecía esencial, como tener un gran grupo de amigos, ya no tiene el mismo valor. Y aunque suene extraño, después de los 70 no necesitas tener muchos amigos. No se trata de aislarte, sino de redescubrir lo que realmente importa: tu independencia, tu bienestar y tu paz interior. En este video veremos 6 razones por las que las amistades dejan de ser tan necesarias en esta etapa de la vida. Verás cómo soltar ciertas presiones sociales puede mejorar tu salud mental, tu libertad y tu felicidad. Número 1. Ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Cuando somos jóvenes, vivimos en una carrera constante por ser vistos, reconocidos o aceptados. Queremos encajar, destacar, que nos admiren. Y muchas veces, esa necesidad de validación dirige nuestras decisiones. Elegimos cómo vestirnos, qué decir, con quién salir, todo pensando en lo que los demás pensarán. Pero llega un punto, especialmente después de los 60 o 70, donde esa búsqueda se disuelve. Lo que antes era urgente, ahora parece trivial. La mirada ajena deja de tener peso, y por primera vez puedes respirar sin sentir que tienes que impresionar a nadie. Pasar por la vida deja marcas. A esta edad ya viviste etapas intensas: trabajo, familia, desafíos, pérdidas, logros. Ya demostraste fortaleza, constancia y valor. Y aunque a veces el mundo parezca moverse rápido, tú ya no tienes nada que probar. Has cumplido con tu parte, has hecho lo que tenías que hacer, y eso basta. Pensemos en el caso de Arturo, un hombre que dedicó casi 40 años a su trabajo. Durante décadas estuvo rodeado de gente, reuniones, compromisos y amistades que parecían sólidas. Pero cuando se jubiló, esas relaciones comenzaron a desvanecerse. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, los encuentros más escasos. Al principio sintió un vacío. Pensó que algo estaba mal, que debía esforzarse por mantener el contacto. Pero con el tiempo comprendió algo esencial. No eran amistades verdaderas, eran vínculos que existían por conveniencia, por rutina, por compartir el mismo espacio. Entonces decidió cambiar el enfoque. En lugar de invertir su energía en sostener conexiones vacías, empezó a dedicarse a sí mismo. Retomó la pintura, un pasatiempo que había abandonado décadas atrás. Empezó a caminar por las mañanas, a leer sin prisa, a cuidar su jardín. Y en ese silencio redescubrió algo que había olvidado: la satisfacción de estar consigo mismo. Arturo comprendió que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse valioso, que su historia hablaba por él, sin necesidad de explicaciones. Ya no debía justificar sus decisiones ni buscar aceptación. Lo que antes lo motivaba, el reconocimiento, la pertenencia, la competencia, se había transformado en algo más profundo: serenidad. Y ese es el verdadero regalo de envejecer con conciencia. Dejar de buscar afuera lo que solo puede encontrarse dentro. Aprender que no eres menos por tener pocos amigos, por no estar en todas partes, o por disfrutar de tu propia compañía. Porque la madurez te enseña que tu valor no depende de cuántas personas te aplaudan, sino de cuán en paz te sientes con lo que fuiste, con lo que eres y con lo que aún puedes ser. Si alguien te pregunta qué cambió en ti con los años, puedes responder con calma: dejé de demostrar y empecé a vivir. Número 2. La paz vale más que la socialización. Con el paso de los años, algo cambia en la forma en que percibimos la vida. Lo que antes parecía indispensable, las reuniones, las conversaciones interminables, el ruido constante de la vida social, comienza a perder su brillo. No porque las amistades sean malas o innecesarias, sino porque llega un momento en que la calma se vuelve más valiosa que cualquier compañía. Lo que antes era energía, ahora puede sentirse como peso. Lo que antes llenaba, hoy puede drenar. Durante la juventud, la mayoría de las personas busca rodearse de otros. Sentirse acompañado da seguridad, pertenencia y propósito. Pero al envejecer descubres que no necesitas estar siempre rodeado de gente para sentirte vivo. Aprendes que el silencio no es vacío, sino espacio, que la soledad no es ausencia, sino presencia contigo mismo. En esa quietud encuentras claridad, y en esa claridad descanso. María, una mujer de 74 años, lo entendió de forma sencilla pero profunda. Durante décadas mantuvo un calendario lleno de compromisos, comidas, cafés, llamadas, cumpleaños, grupos de amigas. Siempre tenía algo que hacer, alguien con quien hablar. Pero un día notó algo: después de cada reunión se sentía agotada, sin energía, como si en lugar de disfrutar estuviera cumpliendo una obligación. El ruido de las conversaciones, los temas repetidos, las quejas, los chismes, todo empezó a pesarle más de lo que le aportaba. Al principio sintió culpa por alejarse. Pensó que decir no era señal de frialdad o egoísmo, pero con el tiempo entendió que cuidarse no es aislarse, es elegir con conciencia. Empezó a rechazar invitaciones sin miedo, a apagar el teléfono por las tardes, a caminar sin prisa.
Descubrió que los momentos más valiosos del día eran los que pasaba en silencio, respirando aire fresco, sintiendo el sol sobre la piel, escuchando solo el sonido del viento. En esa calma encontró algo que había estado buscando toda su vida: paz. Y es que llega un punto donde la serenidad pesa más que la necesidad de agradar, donde prefieres escuchar el canto de los pájaros en lugar de una conversación vacía, donde leer un libro tranquilo se siente más profundo que asistir a una fiesta ruidosa, no porque ya no quieras a la gente, sino porque aprendes a quererte a ti mismo. La paz es un lujo que solo se aprende con el tiempo. No es huir del mundo, es comprender qué parte del mundo quieres dejar entrar en tu vida. No es soledad impuesta, es silencio elegido, y en ese silencio uno se reencuentra con lo esencial, con sus pensamientos, sus recuerdos y su propio ritmo. Así como María, muchos descubren que no necesitan llenar su vida de voces para sentirse acompañados, que el alma también necesita descanso, que la tranquilidad, cuando se aprende a valorarla, se convierte en la mejor compañía, porque al final la verdadera plenitud no está en tener siempre a alguien cerca, sino en tener paz aunque nadie esté. Número 3. Menos amistades, menos decepciones. Con el paso de los años, aprendes una verdad que antes parecía injusta, pero que en realidad trae alivio. No todos los amigos son verdaderos. La vida se encarga de mostrarlo poco a poco sin avisar, en los momentos donde más necesitas apoyo. Algunos desaparecen justo cuando creías que podías contar con ellos, otros se alejan sin explicación, y los que permanecen suelen ser los menos ruidosos pero los más sinceros. Al principio eso duele, se siente como una traición, una pérdida, una soledad inesperada, pero con el tiempo descubres que también es una forma de liberación. Cuando eres joven tiendes a creer que la amistad es algo permanente, que mientras más personas te rodeen, más querido eres. Pero la madurez te enseña que no se trata de cantidad, sino de verdad, que muchas relaciones no se basan en cariño genuino, sino en costumbre, conveniencia o interés, y que sostener vínculos que solo te desgastan, al final te roba más energía que compañía. Jorge, a sus 78 años, conoció esa lección con claridad. Durante gran parte de su vida fue el tipo de amigo que siempre estaba para todos. Llamaba, organizaba reuniones, ofrecía ayuda, escuchaba, pero cuando atravesó una etapa difícil, una enfermedad y la pérdida de su esposa, se dio cuenta de que casi nadie le devolvía ese mismo esfuerzo. Las visitas desaparecieron, las llamadas se detuvieron, y el silencio se hizo evidente. Al principio sintió tristeza, incluso enojo, se preguntó qué había hecho mal, por qué las personas que más valoraba se alejaban, pero con el tiempo entendió que no se trataba de él, simplemente muchas amistades existen mientras todo está bien. Cuando la vida se complica, se disuelven. Entonces tomó una decisión: dejar de invertir energía en relaciones que no daban fruto, dejó de insistir en mantener vínculos que dependían solo de su esfuerzo. En lugar de lamentarse, eligió agradecer lo vivido y continuar. Empezó a disfrutar de su soledad con otra mirada, como un espacio de paz, no de ausencia. Retomó contacto con dos viejos amigos con quienes las conversaciones fluían sin exigencias, sin deberes, sin apariencias. Con ellos no necesitaba fingir, ni explicar, ni llenar silencios, bastaba estar. Jorge descubrió que tener menos amistades no significa vivir aislado, sino rodearse de autenticidad. Que reducir el círculo no es perder, es filtrar, es quedarte con lo que vale la pena. Y cuando eso sucede, el alma descansa, porque ya no hay decepciones, solo aceptación. Ya no hay expectativas rotas, solo relaciones sinceras. La vida, en su sabiduría, se encarga de hacer esa limpieza. Quita del camino a quienes solo estaban por conveniencia, y deja a quienes realmente aportan calma. Y es entonces cuando entiendes que la amistad verdadera no se mide en mensajes, en fotos o en presencia constante, sino en sinceridad, en poder hablar sin miedo, en reír sin máscara, en compartir sin condiciones. Con el paso de los años, las decepciones se transforman en enseñanzas y las ausencias en espacio para la paz, porque no necesitas una multitud para sentirte acompañado. A veces una sola persona honesta, o incluso solo tú mismo, basta para llenar el corazón de serenidad. Número 4. El tiempo se vuelve tu recurso más valioso. Llegar a los 70 te enseña una lección que ninguna otra etapa de la vida logra con tanta claridad. El tiempo es lo único que realmente te pertenece. Todo lo demás, el dinero, el trabajo, la aprobación de los demás va y viene, pero las horas no regresan. A esta edad, cada día tiene un valor distinto. No se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor, con intención, sin gastar energía en cosas o personas que no aportan paz. Lo que antes parecía urgente ahora es prescindible, y lo que antes pasaba desapercibido ahora se disfruta con calma. Dejas de correr detrás del reloj para empezar a caminar junto a él. Aprendes que decir no
también es una forma de cuidarte, y que no todas las invitaciones merecen tu presencia. Ricardo, un hombre de 81 años, fue descubriendo esto poco a poco. Durante su vida laboral fue un hombre sociable, siempre rodeado de compañeros, compromisos, almuerzos y reuniones. Era de los que nunca decían que no, aunque muchas veces prefería quedarse en casa. Cuando se jubiló, al principio intentó mantener el mismo ritmo. Aceptaba invitaciones, atendía llamadas, asistía a eventos, aunque en el fondo ya no disfrutaba ninguno. Sentía que debía hacerlo, como si quedarse solo un día tranquilo fuera sinónimo de perder el tiempo. Pero un día, sin planearlo, decidió quedarse en casa. Encendió la radio, preparó una taza de café y se sentó en su jardín a mirar el atardecer. Ese momento de silencio, sin compromisos, sin conversaciones forzadas, le reveló algo que no había notado. La tranquilidad también es una forma de aprovechar el tiempo. Desde entonces empezó a valorar cada minuto de otra manera. Cambió los almuerzos sociales por tardes de lectura, los compromisos innecesarios por siestas bajo el sol, las reuniones por largos paseos en su vecindario. Y con el paso de los días, descubrió que el tiempo, cuando se usa en lo que realmente te da paz, rinde más. Se volvió selectivo con sus horas, cuidadoso con a quién se las daba, porque entendió que cada día entregado a algo sin sentido era un día robado a su bienestar. Dejó de aceptar reuniones por compromiso, dejó de responder llamadas que no le aportaban nada, dejó de sentir culpa por preferir su calma antes que la compañía de quienes no comprendían su nueva etapa. Aprendió a disfrutar el silencio como si fuera una conversación profunda, y el descanso como si fuera una meta cumplida. Y en esa simpleza encontró su mayor riqueza. A cierta edad, el tiempo deja de medirse en relojes y empieza a medirse en satisfacción. Ya no importan los calendarios llenos, sino las horas vividas con propósito. De nada sirve tener muchas actividades si tu mente está cansada, o rodearte de personas si tu corazón no está tranquilo. Por eso llega un momento en que dejas de vivir con prisa y comienzas a vivir con conciencia. Porque entiendes que el tiempo no se acumula, se siente. Cada minuto que pasa es una oportunidad para elegir entre el ruido y la calma, entre la obligación y el placer, entre lo que te desgasta y lo que te nutre. Y cuando eliges la paz cada día, por simple que parezca, se convierte en un tesoro. Número 5. La mejor compañía es uno mismo. Con los años descubres una verdad que el mundo moderno parece haber olvidado. No hay mejor compañía que la de uno mismo. La sociedad ha hecho creer que la soledad es algo negativo, que quien está solo está incompleto, triste o abandonado. Pero eso es un error. Estar solo no significa estar vacío, sino estar lleno de ti. Es el momento donde puedes escucharte sin ruido, entenderte sin distracciones y reconectarte con lo que realmente importa. Llega una edad donde aprendes que no necesitas la presencia constante de otros para sentirte acompañado, porque has aprendido a habitarte. Cuando uno se conoce, la soledad deja de ser miedo y se convierte en refugio. Elena, una mujer de 76 años, lo entendió después de una vida entera dedicada a complacer a los demás. Durante décadas fue el centro de la vida social de su grupo. Organizaba comidas, respondía llamadas, mantenía conversaciones interminables, siempre intentando estar disponible para todos. Pero un día, en medio de esa rutina de ruido y compromisos, se dio cuenta de que se sentía vacía. Había dedicado tanto tiempo a los demás que se había olvidado de sí misma. Las risas sonaban huecas, las conversaciones repetitivas, y cada encuentro la dejaba más cansada que alegre. Fue entonces cuando decidió hacer algo que nunca se había permitido, quedarse sola por elección. Al principio el silencio le resultó extraño. Estaba tan acostumbrada al bullicio que escuchar su propia respiración le parecía incómodo. Pero con el paso de los días, ese silencio empezó a transformarse en paz. Se levantaba sin prisa, preparaba su desayuno favorito, escuchaba música suave y salía a caminar sola por el parque. No necesitaba compañía, porque había aprendido a disfrutar la suya. Se dio cuenta de que podía reírse sola de sus pensamientos, emocionarse con un libro o sentirse acompañada simplemente observando la vida pasar. Redescubrió su cuerpo al cuidarlo, su mente al darle descanso y su alma al darle espacio. Y comprendió algo profundo: la soledad no es ausencia, es presencia. Es el estado donde te vuelves consciente de ti mismo, sin máscaras ni exigencias, donde puedes escucharte de verdad, sin interrupciones, y entender lo que necesitas. A veces la gente teme estar sola porque confunde el silencio con abandono, pero quien aprende a disfrutarse nunca está solo, porque lleva compañía adentro. Es una relación que no se rompe, no decepciona, no exige. Es un vínculo que crece con cada momento de calma, con cada pausa que eliges para respirar. Elena comenzó a notar que, al estar bien consigo misma, también atraía otro tipo de personas. Ya no buscaba amistades para llenar vacíos, sino conexiones genuinas que nacían desde la tranquilidad.
Las conversaciones se volvieron más profundas, los vínculos más honestos, y eso solo fue posible porque primero aprendió a quererse sin necesitar el reflejo de otros. Llegar a esta etapa de la vida con la capacidad de disfrutar de tu propia compañía es uno de los mayores logros personales. No todo el mundo lo consigue. Algunos siguen corriendo detrás del ruido para no enfrentarse a sí mismos, pero quien aprende a estar solo con calma, descubre una libertad que no depende de nadie. Porque cuando estás bien contigo, el silencio se vuelve música, la rutina se vuelve descanso y la soledad se convierte en hogar. Aprender a disfrutarse no es egoísmo, es madurez. Es entender que la mejor conversación puede ser con tus propios pensamientos, que la mejor compañía puede ser tu propia presencia, y que la verdadera plenitud no llega cuando te rodeas de gente, sino cuando te sientes completo aún estando solo. Número 6. Soltar abre la puerta a una vida más plena. Llega un momento en la vida en que entiendes que soltar no es perder, sino ganar espacio para lo que realmente importa. Durante años muchos cargan con amistades, compromisos y vínculos que ya no aportan nada, solo porque sienten culpa de dejarlos atrás, pero con el paso del tiempo descubres que no todas las personas están destinadas a acompañarte siempre. Algunas solo forman parte de un tramo del camino, y cuando su papel termina, aferrarse a ellas se convierte en un peso. Soltar es un acto de madurez, es reconocer que la vida cambia, y que tú también cambias. Lo que ayer te unía a alguien, hoy puede no tener sentido. Lo que antes te llenaba, ahora puede vaciarte, pero cuesta aceptarlo, porque nos enseñaron que dejar ir es rendirse. Sin embargo, en realidad es un acto de libertad, es elegir tu bienestar por encima de la costumbre, es entender que la paz vale más que la compañía forzada. Carlos, un hombre de 79 años, lo aprendió después de años de intentar sostener amistades que ya se habían roto en silencio. Llamaba, organizaba encuentros, hacía esfuerzos por mantener contacto con personas que apenas respondían. Lo hacía porque temía quedarse solo, porque pensaba que sin ellos su vida perdería sentido. Pero un día, mientras tomaba café en su terraza, comprendió que toda esa insistencia le robaba energía. Se dio cuenta de que llevaba tiempo aferrado a relaciones vacías, a la idea de conservar algo que ya no existía. Entonces decidió detenerse. Dejó de insistir, de buscar, de forzar, y en ese momento algo cambió. El silencio que antes le asustaba empezó a sentirse liviano. Notó que su mente se calmaba, que sus días se volvían más tranquilos. Descubrió que la felicidad no dependía de cuántas personas lo rodeaban, sino de cuán libre se sentía de hacerlo solo por elección, y no por obligación. Al soltar, Carlos recuperó espacio para él mismo. Comenzó a dedicar su tiempo a lo que realmente disfrutaba, caminar por el campo, cuidar sus plantas, escribir recuerdos de su vida. Y lo más sorprendente fue que, al dejar de perseguir amistades, las conexiones sinceras empezaron a llegar solas. Personas nuevas, conversaciones ligeras, encuentros sin presión. Era como si al soltar el pasado, hubiera abierto una ventana para que entrara aire fresco. La libertad emocional se siente, no pesa, no exige, no duele, te da calma. Porque cuando sueltas lo que ya no vibra contigo, te das permiso de avanzar sin culpa, sin ataduras. La plenitud no consiste en acumular personas, sino en quedarte con lo esencial. La paz de saber que todo lo que permanece, permanece porque quiere, no porque lo sostienes tú. Soltar no es olvidar, es agradecer lo vivido y dejarlo descansar en su lugar. Es mirar hacia adelante sin miedo, es permitirte vivir con ligereza, sin arrastrar lo que ya cumplió su ciclo. Y cuando logras hacerlo, descubres que el alma se vuelve más liviana, que los días son más claros, y que dentro de ti empieza a nacer una nueva forma de felicidad, la que no depende de nadie más, solo de tu decisión de estar en paz. Reflexión final. Llegar a una etapa donde decides no mantener amistades por compromiso, no es frialdad ni aislamiento, es una señal de madurez profunda. Significa que has comprendido que la verdadera compañía no se mide en cantidad, sino en paz. Durante muchos años, la sociedad nos enseña que debemos estar siempre disponibles, sonrientes, rodeados de gente, como si la soledad fuera un defecto o una señal de debilidad. Pero cuando alcanzas cierta edad, te das cuenta de que no hay nada más valiente que aprender a elegir el silencio sobre el ruido, la calma sobre la obligación, y la autenticidad sobre la apariencia. Vivir sin el peso de agradar a todos se convierte en una forma de libertad interior. Es dejar de correr detrás de lo que no suma y empezar a cuidar lo que sí te nutre. A veces esa elección implica soltar vínculos, reducir conversaciones y quedarte solo con lo esencial. Pero en ese acto hay un poder inmenso, el poder de ser dueño de tu tiempo y de tu energía. Después de los 70, el valor de la vida no está en los números, ni de amigos, ni de llamadas, ni de compromisos, sino en la calidad de los momentos que eliges vivir. La verdadera riqueza está en despertar sin prisa, en disfrutar una tarde tranquila, en conversar con quien te escucha de verdad, o simplemente en estar en silencio sin sentirte solo.
La libertad más grande no está en tener muchos amigos, sino en vivir a tu ritmo, sin culpas ni presiones, sin tratar de cumplir expectativas ajenas. Es mirar atrás y entender que no perdiste nada por alejarte de lo que ya no encajaba contigo, sino que ganaste algo mucho más valioso, tu paz. Cada día que eliges estar en calma, cada vez que dices no a lo que no te aporta, te acercas un poco más a la plenitud, y esa plenitud tan silenciosa y tan ligera, es la mejor compañía para esta etapa de la vida. Si este mensaje te hizo reflexionar, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los temas que hacen que la vida después de los 70 sea más consciente, libre y plena.